Rizul presenta Integrando la Industria. Hace unos días, camino a casa, a punto de oscurecer, me llamó la atención ver encendidas las luces de todos los salones de una universidad privada muy reconocida a nivel internacional. Lucía majestuosa, pero en automático pensé, pues no que aún siguen las clases virtuales. ¿Para qué encender todo? Imagínense cuánto consumo de electricidad se tiene regularmente. Hola, soy Paco Vázquez. Bienvenidos a este podcast Integrando la Industria presentado por Rizul. ¿Sabías que en Estados Unidos las edificaciones e infraestructura consumen 47% en promedio menos energía en iluminación que un similar en México? Y para platicar de esto me encuentro con un experto, el ingeniero Sergio Ferrer, gerente de soluciones de control de Acuity Brands y quien tiene más de 13 años de experiencia en la industria de la iluminación y diseño electrónico. Ingeniero, bienvenido de nuevo a Integrando la Industria. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Paco. Muy buenas tardes a ti. Gracias a todo nuestro auditorio. Muchas gracias, ingeniero. 47% menos de consumo de iluminación de las empresas en Estados Unidos comparado con México. ¿Es cierto este dato, ingeniero? Sí, mira, este dato se basa en un estudio que hizo el DLC en Estados Unidos y lo que hizo fue un análisis de cuánto es el ahorro que se está obteniendo por el uso de controles en este tipo de edificaciones. Analizaron diferentes tipos de edificaciones. Dependiendo mucho la aplicación de la edificación va a ser el ahorro que vas a obtener. Analizaron 114 edificaciones y el promedio de esas 114 edificaciones resultó ser 47%. ¿Por qué decimos que ahorran mucho más que en México? Porque el uso de esa tecnología de controles en México todavía no alcanza ni siquiera el 1%, ¿no? Entonces no estamos teniendo ese beneficio, lo cual significa que estamos consumiendo alrededor del doble de lo que utilizan allá. Impresionante. Ingeniero, ¿y por qué tanta diferencia en la eficiencia energética de México contra Estados Unidos? Mira, es un tema de normatividad. Hay ciertas regulaciones que existen en aquel país que forzan a todas las instalaciones de tipo comercial a tener sistemas de control que generen un ahorro adicional. En México tenemos ciertas regulaciones, pero no tenemos las regulaciones completas y entonces no estamos logrando el mismo beneficio que ahí están pudiendo tener. Entonces, ¿significaría que el ahorro de energía deba ser una imposición o una decisión propia? Mira, yo creo que lo ideal debería de ser una decisión propia. Sin embargo, pues en la actualidad hay muchos factores que no lo permiten. Particularmente el caso de la iluminación, como platicamos en nuestro podcast anterior, genera un tema de inconsciencia y de ignorancia, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que mucha gente no sabe que está desperdiciando energía. Entonces, si ni siquiera sabes que estás desperdiciando energía, ¿cómo es posible que se te ocurra hacer un proyecto de ahorro de energía, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, en países como Estados Unidos, para evitar que esto suceda, hay una obligación por parte del gobierno aplicando una cierta regulación y entonces eso forza a las personas que tengan que ser conscientes de sus niveles de ahorro y desde luego, pues esta imposición realmente ha generado una diferencia. Oye, ingeniero, y bueno, aprovechando de tu experiencia en esta materia, ¿qué son entonces esas regulaciones energéticas? ¿En qué consisten? Mira, hay diferentes tipos de regulaciones y me gustaría comenzar hablando por las que sí tenemos en México. En México una de ellas tiene que ver con la eficacia lumínica de los luminarios, ¿no? Es una regulación que no se le pide al usuario final, sino nos la piden a nosotros como fabricantes de los luminarios. Si recordamos, hace un par de años comenzó la prohibición para el uso de focos incandescentes porque es una tecnología que tiene una muy baja eficacia lumínica. A partir de entonces se han generado nuevas tecnologías, los LEDs una de ellas, que tienen eficacias lumínicas mucho más grande. Para que nuestros amigos se den una idea, un foco incandescente tiene una eficacia lumínica de aproximadamente 15 lúmenes por watt. La tecnología que le sigue es la tecnología de las lámparas ahorradoras que conocemos, cuyo nombre correcto son lámparas fluorescentes.
Estas lámparas tienen una eficacia lumínica alrededor de 60 lúmenes por watt. Sin embargo, hoy en día con la tecnología de LED estamos alcanzando entre 120 y 160 lúmenes por watt, digamos, para aplicaciones comerciales. Desde luego hay eficacias todavía más grandes, pero lo normal es 120, 160 hoy en día. Esa es una de las regulaciones y nos la exigen a nosotros los fabricantes. Ya no podemos fabricar luminarias que tengan eficacias tan pequeñas como era la incandescente de 15 lúmenes por watt. La segunda de ellas, la segunda regulación, tiene que ver con la densidad de potencia eléctrica. Esta densidad de potencia eléctrica se le exige al propietario del inmueble o a la persona que va a estar diseñando la iluminación de ese inmueble. Esta densidad de potencia eléctrica lo que implica es que por cada metro cuadrado no se puede exceder una cantidad de watts para su iluminación. Eso, en consistencia con la eficacia lumínica, va a hacer que solo podamos utilizar lámparas de buena eficacia para poder cumplir esa densidad de potencia eléctrica que nos está pidiendo la normatividad. Esas dos normatividades sí existen en México, una para fabricantes, otra para propietarios de inmuebles, pero estamos cortos en México. Nos hace falta una tercera normatividad que nos exija que una vez que pusimos ya lámparas de buena eficacia lumínica y que no estamos excediendo la densidad de potencia eléctrica, esta normatividad nos tiene que exigir ahora que no tengamos encendida la luz cuando no nos está dando beneficio. Tampoco nos exige que que aprovechemos lo que es la luz natural, y son los factores que en Estados Unidos sí se están pidiendo, aparte de otras estrategias de control que vamos a hablar más adelante, que provocan una eficacia de todo el sistema completo pues mucho más grande. Ingeniero, tomando en cuenta estas regulaciones energéticas, ¿se podría tener una radiografía de los beneficios de llevarlas a cabo? Sí, desde luego. Este estudio que comencé esta plática hablando al respecto es prácticamente una radiografía, por lo menos, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que sucedió este estudio? Pues el tema es que normalmente para poder hacer alguna mejora, tú tienes que medir el parámetro principal y compararlo a lo largo del tiempo para ver si ese parámetro está reduciendo o aumentando hacia el valor que es ideal, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se plantearon, después de más de 20 años de haber estado utilizando esta normatividad, cuál es el impacto que ellos están teniendo. Entonces, en el año 2017 es que realizaron este estudio, en el que analizaron diversos tipos de edificaciones, tales como escuelas, oficinas, restaurantes, centros comerciales o locales comerciales, lugares de reunión, como iglesias, como aeropuertos, probablemente como centros de convenciones, bodegas, y analizaron cada uno de ellos cuál es el beneficio que están obteniendo por este uso de controles, ¿no? Los números realmente son muy interesantes. El porcentaje de ahorro que se puede tener depende de la aplicación, desde luego. No vas a tener el mismo ahorro en una escuela que en un área de manufactura o en una oficina, pero cuando conjugas todos ellos es un número bastante importante, ¿no? También cabe mencionar que no todos los clientes tienen un solo tipo de edificación. Inclusive si hablamos, por ejemplo, de un cliente industrial, pues no le aplica únicamente el porcentaje de manufactura, porque este cliente, aparte de su área de manufactura, también tiene un área de almacén, va a tener unas oficinas, un área de estacionamiento, y entonces el ahorro global que va a obtener es la suma ponderada de los ahorros de cada una de estas zonas, ¿no? Entonces, es un poco complejo el tema, pero el beneficio realmente vale la pena meterse a estudiar este tema un poquito más, o por lo menos acercarse a alguien que pueda orientar adecuadamente al respecto. Ingeniero, prácticamente entonces en México tenemos todo para hacer un uso eficiente e inteligente de la iluminación en nuestra industria. Solamente hay que aplicarlo y aprovecharlo, ¿no es así? Sí, mira, esta
aseveración que haces es muy importante, porque si bien en México nadie nos está obligando a esa tercera regulación que nos hace falta, la buena noticia es que nadie nos lo prohíbe en México. Nadie nos dice que no podemos aplicar esos mismos sistemas, esas mismas estrategias de control. Y si las aplicamos tal como se están aplicando allá, o por lo menos de una manera muy parecida, el potencial de ahorro que vamos a tener va a ser el mismo que se está teniendo allá. Y entonces, ingeniero, platícanos cuánta energía se ahorra en consumo de iluminación en México. Mira, desafortunadamente, estas regulaciones que existen en Estados Unidos, para poderlas implementar correctamente, tenemos que utilizar una tecnología de control en iluminación. Y en México esta tecnología no se ha esparcido, no ha prosperado como debería de ser, y la penetración del mercado es menor al 1%. En ese contexto podemos afirmar que la eficiencia energética que estamos logrando acá, o los ahorros que estamos teniendo, pues prácticamente andan rondando el 0% como promedio nacional, ¿no? A diferencia del 47%. Wow, o sea, prácticamente no existe. Prácticamente no existe en México el uso de esta tecnología en las empresas, en los comercios, en las instituciones educativas, en los hospitales. Prácticamente ningún sector la ha adoptado en su mayoría, ¿no? Pudiéndose ahorrar alta cantidad de energía, ¿no? De los gastos. Es correcto, mira, yo creo que ahí ha faltado un perfil clave, y el perfil clave para estos proyectos, desgraciadamente, no es la gente que toma decisiones de equipos o de mantenimiento, sino muchas veces la persona clave aquí es la gente de finanzas. Porque estos proyectos, al generar tanto ahorro, finalmente es dinero que están generando. Si lo analizamos desde el punto de vista financiero y planteamos los retornos de inversión que se pueden tener con este tipo de tecnología, la gente de finanzas va a ser la primera que va a estar apoyando estos proyectos. Es la gente que realmente analiza el tema y se da cuenta que un proyecto de este tipo no es un gasto, sino es una inversión. Es una inversión que va a utilizar los mismos ahorros que genera para pagar la inversión 3 o 4 años, y después toda la duración de la vida de este sistema de iluminación, que pueden ser 15 o 20 años, nos va a estar generando ahorros. Esos ahorros pues, son dinero tal cual que la empresa puede empezar a destinar para otras cosas, ¿no? Entonces, los departamentos de finanzas son los que pueden ser nuestros mejores aliados para ayudar en la toma de decisiones de este tipo de proyectos. Hablando del ahorro en el consumo de energía, ¿qué otros beneficios con la iluminación inteligente podemos tener, ingeniero? Mira, hablemos tanto de iluminación normal como de la iluminación inteligente. El primero de ellos, pues obviamente es ampliar los horarios laborales, ¿no? Si no tenemos una adecuada iluminación, pues a la hora que se va la luz natural, a esa hora se tienen que acabar las actividades. El segundo de ellos es muy importante y mucha gente no lo relaciona o no lo liga. Este tiene que ver con una mayor productividad. Si tú pones a una persona a realizar cualquier actividad productiva que esté generando, sea una fábrica textil, en fin, cualquier productivo, si no tiene la cantidad de luz adecuada, la productividad se va a disminuir. El rate al que empiezan a salir los productos van a ser más lentos, las fallas de calidad se van a incrementar, y cuando incrementas las fallas de calidad, pues tienes que estar repitiendo el producto una y otra vez, ¿no? Entonces, una mayor productividad es lo que nos va a dar tener una iluminación adecuada, ¿no? Y digamos adecuada tiene que ver en calidad y en cantidad, ¿no? No necesariamente tener demasiada iluminación es bueno también, ¿no? Tener demasiada iluminación también va a generar una fatiga que va a hacer que las gentes pues trabajen no con la máxima eficiencia, ¿no? ¿Qué otro punto es muy importante? Bueno, pues otro de los beneficios es el cumplimiento de la normatividad. La Ley Federal del Trabajo nos exige ciertos niveles lumínicos que tenemos que cumplir, y si no los cumplimos, bueno, pues nos podemos hacer acreedores a una sanción. Entonces este punto realmente es muy importante. A veces las sanciones se pueden equiparar inclusive al costo del mismo proyecto.
y después de tener la sanción vamos a querer realizar el proyecto, ¿no? Entonces, con eso el proyecto terminó costándonos el doble, el proyecto más la sanción. Mejor hagámoslo antes de que tengamos la sanción, ¿no? ¿Qué otro beneficio nos da la iluminación? Bueno, pues la iluminación también tiene un gran impacto en la seguridad personal, ¿sí? Una entidad en donde está incorrectamente iluminada, sea interior o exterior, puede provocar accidentes de trabajo, accidentes laborables, que pueden ser pues tan graves como inclusive la pérdida de la muerte de una persona. Y pues nosotros sabemos lo que eso puede llegar a implicar inclusive para una compañía, ¿no? El cierre total de un par de días o de cierto tiempo en donde llega a suceder un fallecimiento, ¿no? Y desde luego ese fallecimiento va a ser mucho más caro que lo que era el proyecto completo. Entonces, bueno, pues ahí adelantémonos y prevamos. Antes de que suceda eso, mejor invertamos correctamente el dinero, ¿no? Otro punto importante, pues no nada más es la seguridad de las personas, sino también la seguridad patrimonial. Entendamos que la iluminación es un factor que va a persuadir un poco el que la delincuencia quiere entrar, ¿no?, a nuestras instalaciones. Un lugar oscuro es más propenso a que se suscite un evento de inseguridad durante la noche, comparado con un lugar que está perfectamente iluminado, ¿no? Siempre la oscuridad otorga un sentido de anonimato para los delincuentes que lo prefieren, ¿no? Entonces, ahí es otro beneficio. Y finalmente, bueno, pues mayor calidad, como ya lo hablamos, ¿no? La calidad y la productividad normalmente pueden estar ligadas, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta, pero también tener un buen sistema de iluminación me permite también tener una calidad adecuada. Cuando hago la inspección del producto, por ejemplo, o como mencioné, cuando estás fabricando el producto, si no ves claramente lo que estás haciendo, pues obviamente eso puede generar que no se elabore correctamente el producto, ¿no? Y esto lo podemos ampliar a diferentes cosas, ¿no? Imaginémonos un contador que no tiene la suficiente iluminación para ver correctamente los números que está procesando, ¿no? Con un solo número que se equivoque, ya puede implicar que va a tener que repetir el trabajo porque al final no le cuadró, ¿no? Y volver a utilizar 5 o 6 horas de todo el trabajo que estuvo haciendo. Entonces es muy importante estar conscientes que prácticamente no hay actividad humana que esté desligada de la visión que tiene el humano, ¿sí? Yo creo que habrá muy pocas, ¿no? Inclusive hasta los músicos, pues normalmente no tocan a oscuras, ¿no? Tienen que estar leyendo la partitura, tienen que estar afinando sus instrumentos y pues prácticamente toda la actividad humana requiere iluminación y en ese contexto significa que cualquier actividad que no tenga la iluminación adecuada nos puede empezar a pegar en la calidad de ese producto, de esa actividad y en la productividad también, ¿no? Entonces, esos podríamos considerar que son los principales beneficios pues, de la iluminación, ¿no? No nada más de la iluminación con control, pero de la iluminación en general, ¿no? Y precisamente hablando de eso, ¿cuál sería entonces la diferencia de ahorro contra eficiencia? Bueno, pues mira, eso es muy importante aclararlo, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta hablar siempre de eficiencia y no de ahorro. ¿Cuál es una manera de ahorrar? Por ejemplo, hablemos del combustible del coche. Pues es simplemente no usarlo, ¿sí? Si yo lo dejo de usar, pues no lo voy a consumir. Y eso me está generando un ahorro, pero no necesariamente me está generando una eficiencia. Porque estoy ahorrando, pero el precio de ahorrar de esa manera es que no estoy teniendo el beneficio que me otorga un vehículo. Por el contrario, cuando yo hablo de eficiencia, o pudiera ser eficacia en algunos otros casos, lo que yo estoy hablando es que voy a seguir obteniendo el mismo beneficio, pero a un costo menor. Entonces, esa es la gran diferencia entre ahorrar y eficientizar. Eficientizar es seguir obteniendo el beneficio a un menor costo, gastando menos recursos. Y ahorrar simplemente es gastar menos. Y puede ser inclusive gastar menos, pues pegándole a la productividad, pegándole a la calidad, ¿no? Por ahí dicen que la manera más fácil de ahorrar, pues simplemente es apagar la luz. Y esta no es la idea, ¿no? El tema es apagar la luz cuando no te genera beneficio. En ese momento sí hay que apagarla. Ingeniero, por cierto, hace un momento nos hablabas de el potencial del ahorro por aplicación. ¿A qué te refieres con esto?
Mira, del mismo estudio que platiqué hace unos minutos, realizado por DLC, Design Lights Consortium, no nada más sacaron el porcentaje de todo el estudio, sino que también sacaron un porcentaje por cada tipo de aplicación. Las aplicaciones que ellos tuvieron eran almacenes, oficinas, restaurantes, comercios, manufactura, educación y lugares de reunión, grandes lugares de reunión, ¿no? Sacaron el promedio por cada tipo de ellos y los potenciales de ahorro realmente son impresionantes, ¿no? Vamos a empezar por los lugares de reunión. Estos lugares pueden ser lugares muy grandes como un aeropuerto, una iglesia, un cine probablemente. Ahí podemos tener un potencial de ahorro de un 23%. Cuando nos movemos al tema de educación, escuelas tal cual, el potencial de ahorro que se tiene en promedio llega a un 28%. Cuando empezamos a hablar de lugares de manufactura, y aquí ojo a nuestros amigos de la industria, el potencial de ahorro en el área de manufactura anda en un 30% en promedio, ¿no? Y de ahí vamos para arriba. Cuando empezamos a hablar de aplicaciones comerciales, el potencial de ahorro ya empieza a escalar el 44%, que es muy, muy bueno. Restaurantes, un 47%. Oficinas, un 63%. Almacenes, un 82%, ¿no? Y el promedio de todo esto, pues termina siendo un 47%, ¿no? Pero lo importante aquí es por el tipo de aplicación, ¿sí? Y también entendamos que esto es un potencial, ¿no? Este potencial no significa que es una garantía para todos, significa que estos son los resultados que han estado obteniendo en Estados Unidos. Y si nosotros lo aplicamos en base a los mismos parámetros, el potencial de ahorro que tenemos es similar. Ahora, estos sistemas de control pues no son absolutos, ¿no? Habrá clientes que prefieran tener un mejor confort, habrá otros clientes que prefieran tener un mejor ahorro y entonces este potencial de ahorro que tenemos pues puede subir o bajar, ¿no? Pero si tú ya tienes, por ejemplo, unas oficinas con un potencial de 63 y las quieres hacer más visualmente confortables, pues a lo mejor pierdes un poco, ¿no? A lo mejor de 63 te baja a 55, a 52, lo cual todavía es un muy buen porcentaje de ahorro, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una escuela y quieres poner parámetros un poquito más agresivos de ahorro, pues a lo mejor de un 28 puedes subir a un 35% probablemente, tal vez un 40%, ¿no? Cada cliente va a ser diferente, cada cliente va a poder adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Al cliente que le afecte más el confort visual, pues puede invertir un poquito más en eso, un poquito más de la eficiencia. El cliente que se pueda dar el lujo por su proceso de buscar más eficiencia, pues también lo puede hacer. Y la parte aquí importante es que estos sistemas de control van a ser adaptables para cualquier tipo, ¿no? Primero, para cualquier tipo de aplicación y en segundo lugar, dentro de la misma aplicación para cualquier tipo de cliente. No todos los clientes no son iguales y nos podemos adaptar a las necesidades de cada uno de ellos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es esa normatividad que necesitamos aquí en México para poder gozar de estos beneficios? Bueno, pues habría que, digamos que echar un ojo a las que existen en Estados Unidos que regulan esta porción en particular que hemos estado hablando, ¿no? En Estados Unidos no hay una regulación a nivel nacional, sino existen 3 principales regulaciones y cada uno de los diferentes estados ha ido adoptando, se llama, cada una de estas regulaciones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con ASHRAE, ¿sí? La segunda de ellas es ISS y la tercera de ellas es algo que se llama el título 24. El título 24 es la más estricta de todas ellas, es la que se utiliza en el estado de California únicamente y las otras 2 están distribuidas a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos, ¿no? Cada estado ha ido adoptando alguna de ellas. Sin embargo, pues todas te van a arrojar resultados similares y todas ellas pues también te permite adaptar un poquito a lo que cada cliente va necesitando, ¿no? Entonces no olvidemos esos 3 nombres. A cualquiera de ellas que se quieran, digamos, adoptar de manera voluntaria, pues el potencial de ahorro que van a tener es similar a ese que se está obteniendo allá. Ingeniero, pues ahora sí que gracias por darnos luz sobre la importancia de tener un sistema de iluminación inteligente con el cual podemos tener grandes ahorros en nuestra industria. Amigos,
Aún hay más temas relacionados a la iluminación, por lo que muy pronto aquí los platicaremos. El tiempo se nos termina, ingeniero. ¿Algo más que quieras agregar? Pues más que nada agradecer a todos los que nos están escuchando. Hoy, a mí me gusta mencionar el año, es el año 2021. No sabemos si esto lo vayan a escuchar en un mes, en un año, en 5 años. Y es importante que estén conscientes que los comentarios que hacemos hoy tienen que ver con la realidad del día de hoy, ¿no? Seguramente en el futuro habrá unos diferentes. Muchas gracias a todos. Los esperamos en los próximos podcasts. Nos quedan aún un par de podcasts adicionales, 2 más. Y les prometemos que van a aprender cosas nuevas en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Paco. Ingeniero Sergio Ferrer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Risul también. Y bueno, pues en nombre de Acuity Brands, doy las gracias a todos. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes y los invitamos a que lo promuevan y participen en él. Escríbanos al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Por hoy nos despedimos y los invitamos a que cada viernes estén muy pendientes de nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.